¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenos días. Y su servidora Alejandra López. Damos inicio a la lección número 14 de nuestro programa Introducción a la Divina Voluntad. Ya vamos viendo cómo se va acercando y se van ya redondeando las ideas de qué es vivir en la Divina Voluntad. ¿Qué le parece? Pues sí, bastante bien, ¿no? Es todo un camino, y un camino que a veces resulta muy largo, a veces resulta medio, ¿cómo diríamos?, con dudas, un camino incierto, pero que poco a poco se ha ido aclarando. Pero hay cosas que son realmente muy, muy importantes. No se trata de un camino de virtud normal. No es un camino de lo que hemos conocido hasta ahora, no es algo similar, sino es totalmente, yo diría, contrario. No sé si estaremos en lo cierto. Contrario, porque no hay que estar estableciendo virtudes, no hay que estar ocupado en las virtudes, y aunque se ejercitan en modo perfecto las virtudes, pero no hay que estar continuamente ejercitándolas. O sea, de manera inconsciente ya lo traemos. Así es. Pero no las tenemos que hacer conscientes. Ahorita estoy siendo casta, ahorita estoy siendo pura, ahorita estoy siendo... Se van ejercitando de acuerdo a la situación y de acuerdo al momento y a las personas. Uh-huh. La obediencia, la castidad, en fin. En la Divina Voluntad la única intención, la única cosa en la que debemos estar siempre atentos es a darle vida a esta Divina Voluntad en nosotros. ¿Sí? Uh-huh. Así que bueno, pues entonces ya sobre esta base vamos a empezar a entrar en este ambiente y vamos a ver qué es lo que nos exponen en estas lecciones, ¿no? Sí, porque para vivir a nivel redención tenemos gracias. Los sacramentos nos otorgan gracias. Uh-huh. Ahora ya para vivir en la Divina Voluntad necesitamos gracias especiales. Bueno, Jesús dice que para poder entender una voluntad divina obrante se necesitan gracias, grandes gracias, no pequeñas gracias. Si eso es para entender, para vivir, mucho mayor, ¿no? Aquí el problema es que definitivamente necesitamos entender que las virtudes son actos humanos que se ejercitan desde la voluntad humana. O sea, Alejandro quiere ser obediente, entonces tiene que actuar su voluntad poniendo el esfuerzo por seguir lo que se le ha dicho como obediencia. Y no seguir lo mío. Y no seguir lo tuyo, es que ese es el punto. O sea, aún a pesar de ir en contra tuya, la obediencia quiere decir eso. Yo creo que este ejemplo lo podemos poner perfectamente. O sea, Jesús es obediente, ¿sí? ¿Sí? No. A la Divina Voluntad. Por eso, pero Jesús era obediente. Pues no, porque también quiere lo de... En su humanidad era obediente, pero en su divinidad no. No, ahí es a donde vamos. Ajá. Si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen la misma vida, tienen la misma voluntad, por lo tanto, lo que quiere el Padre lo quiere el Hijo. Lo que quiere el Hijo lo quiere el Padre, y lo que quiere el Padre y el Hijo lo quiere el Espíritu Santo. Así que ahí no hay obediencia, es una misma voluntad. Ahora el Hijo se hace hombre, se vuelve hombre. Y tiene una voluntad humana igual que la nuestra, una voluntad humana creada con la capacidad de poder vivir sin ninguna nexo con lo que Dios quiere. Pero siendo su humanidad, esa voluntad humana se adhiere a la voluntad divina, vamos a decir, vive en la divina voluntad como nosotros queremos vivir. Uh-huh. Y entonces esa voluntad humana
se adhiere y quiere lo mismo que quiere la voluntad divina. Por lo tanto, ya no es obediencia, Sí. sino participa de la misma voluntad de la que está viviendo el verbo, que es el mismo. Aquí es un problema porque él es el verbo y al mismo tiempo él es el hombre. O sea, el verbo y el hombre están unificados, pero perfectamente definidos, verdadero hombre y verdadero Dios. Y ahora el verdadero hombre se funde al verdadero Dios, y entonces la voluntad divina del verdadero Dios también actúa en el verdadero hombre. Por lo tanto, Jesús, hombre, quiere, siente, tiene todo lo que tiene y quiere y siente el verdadero Dios. Ya me hice... ¿Le explico? Sí, por favor. O sea, este es el punto, esta es la gran diferencia entre el vivir en virtudes y vivir en la divina voluntad. Ahora, el vivir en virtudes, ¿qué nos va a dar como resultado? Pues nada más llegar a una santidad humana, ¿no? A una santidad humana, que es una santidad prácticamente de imitación. Estamos imitando actitudes, estamos imitando cosas que hemos visto en Jesús y que ahora nosotros queremos seguir ese camino. Y así es como se han formado la mayor parte de las órdenes religiosas, que toman un cierto carisma, una cierta dirección de lo que Jesús quiere hacer, hace. Y ahora el hombre lo quiere seguir. Pero planteado o realizado desde la voluntad humana, entonces todo lo que se haga es medible, porque no somos perfectos, o sea, la voluntad humana no es perfecta. Entonces, ¿quién logrará más? ¿Quién logrará menos? Y por eso es que la santidad humana es medible. ¿Medible contra qué? Contra los atributos Contra divinos. los atributos divinos, contra las actitudes de Jesús. Y por lo tanto quedan como actos humanos santos, de muy buena intención, en donde Dios pone la gracia para darles valor, y de ahí en adelante, o sea, todo queda, ¿cómo diríamos?, valorizado por Dios mismo, pero en actos del hombre. En la divina voluntad, el acto, como es la voluntad humana unida a la voluntad divina, entonces se funden y es la voluntad divina la que pone de lo suyo y la que lleva a cabo el acto. Por lo tanto, aunque haya sido movida por la voluntad humana, pero el acto en sí y todos los atributos que se ponen son divinos, entonces resulta un acto divino. Y para llegar a mover a la divina voluntad necesitamos primero ser obedientes en llegar a nuestra nada. Así es, o sea, es uno de los requisitos que nos pone Jesús, Nos cueste lo que nos cueste, ¿no? Así es. Ese llegar a nuestra nada es algo que es, yo creo que es una de las cosas más incomprensibles Sí. que tenemos en esto, ¿no? Porque como todo lo realizamos desde nuestra voluntad, entonces es muy difícil decir ya llegué a mi nada, porque en el momento que yo digo ya llegué a mi nada, es que yo lo estoy realizando por mí mismo. Entonces debemos tener la disposición a la renuncia, debemos tener la firme convicción de que no debo ser yo quien actúe, pero al mismo tiempo estoy en el punto de que necesito que sea Dios quien me dé todo lo necesario y yo diría me dé el don de llegar a esa nada. O sea, el desapego total de todo, ¿no? Sí. Ahora, dentro de esto, pues hay varias lecturas, ¿no? que tenemos para poder irnos adentrando. Así que vamos a empezar con ellas. Hablando de las virtudes, ¿no? ¿Era fácil? Digo, sí, porque ya en el programa anterior pues ya estuvimos hablando del sufrimiento de llegar a la nada, y ahora es un poco continuaciones. Así es.
Ese programa del sufrimiento es interesante. Nos dio luz sobre todo lo que es nuestra vida, nuestro continuo pasar, nuestro, como dicen, devenir de la historia, de la historia del hombre. Pero así es. Así que bueno, pues vamos a continuar con ello, ¿no? El 20 de noviembre de 1917 le dice Jesús a Luisa: «Oh, es bello el vivir en mi querer. Me agrada tanto que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier otro aspecto de virtud en las futuras generaciones, y haré reaparecer la santidad del vivir en mi voluntad, que son y serán no las santidades humanas, sino divinas, y su santidad será tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones». Así es. Esto hay que comentarlo, esto hay que digerirlo con calma. Hay muchas personas, o sea, que esto lo pueden tomar como una cosa incluso herética, ¿no? O sea, por la fuerza que tiene esto. Hay personas que querrán definitivamente hacer un análisis y un discernimiento de lo que está diciendo Jesús aquí en este momento. Sin embargo, o sea, necesitamos entender que lo que hemos repetido, la palabra de Dios no se discierne. La palabra de Dios es para siempre, no hay necesidad de estarla cambiando o adecuando a nuestro criterio. Así que nosotros no somos centros de moralidad, no somos centros que regulen el comportamiento del hombre. El comportamiento del hombre siempre debe ir regulado por la actividad divina. Y si Dios me dice que debo renunciar a mis virtudes, bueno, pues me puede parecer como algo ilógico, me puede parecer algo que está fuera de todo sentido, pero sin embargo, si Él lo dice, es que hay que hacerlo. Y luego nos dice: haré desaparecer de la tierra todas las demás santidades en las futuras generaciones. Y luego dice: las santidades vivir en mi voluntad son y serán no las santidades humanas, sino divinas. Y una santidad tan alta que como soles eclipsarán las estrellas más bellas de los santos de las pasadas generaciones. ¿No les parece que esto es algo muy similar a lo que dice Griñón de Montfort? Sí, cuando habla de los santos de los últimos tiempos. Que serán como los cedros. Así es, o sea, dice, será una santidad tan alta, como los cedros del Líbano. Que serán como los cedros del Líbano en comparación con las pequeñas hierbitas del campo. Sí. Pero esto no anula la posibilidad de que en estos tiempos surjan almas que también lleguen a las virtudes heroicas y que pueda haber nuevos santos a nivel redención. ¿Podría ser? Personas que no conozcan divina voluntad, pero que desarrollen sus virtudes de manera que digan: este se merece ser santo, y lo levanten a los altares. ¿Será que haya? Y ahora ya me pusiste en un predicamento. ¿Por qué? Porque las palabras de Jesús son, así, las voy a volver a leer. Me agrada tanto este vivir en mi querer, que haré desaparecer todas las demás santidades bajo cualquier aspecto de virtud. Haré desaparecer. ¿Cómo? No sé. O sea, no me preguntes a mí, yo no tengo aquí injerencia en esto. Yo simplemente repito lo que Jesús dice. Yo no me atrevo a interpretar lo que él dice. Y en primero no necesita interpretación. Haré desaparecer. De alguna manera, será tan llamativo, yo me imagino esto, que todos se concurrirán aquí. La Iglesia tendrá que reconocer primero a Luisa, o sea, tendrá que reconocer que estos escritos son realmente de Jesús, de Dios,
Y la Iglesia orientará toda su acción del hombre hacia el reino de la divina voluntad. Ahorita, en este momento, y quién sabe cuántos años pasen todavía, ¿no? Pueden ser cantidades, decenas de años, en que convivan las dos santidades. Pero yo sí estoy totalmente seguro que llegará un momento en que esto va a ser la santidad a la que van a atender todos. Que pueda llegar a haber santos que no quieran esto, sino que quieran las virtudes, probablemente sí, pero iría en contra de haré desaparecer. Sí, y yo lo que pienso, quien califica es Dios. O sea que ahorita tenemos santos que han sido reconocidos, pero no quiere decir que no haya habido santos fuera de los reconocidos. Sí, cantidad de... Entonces, ahora que va a haber esta santidad divina nada más, pues no siempre va a ser reconocido quien esté viviendo esa santidad. No, esta santidad yo creo que nunca va a ser reconocida. No hay forma de poder reconocer a la persona que lo está viviendo. Y pues los demás pues serán calificados por Dios siempre, yo creo. Totalmente de acuerdo, así es. En las dos santidades sí sigue existiendo, pero dice que no. No, por eso, o sea, dice que no. Pero, no, dice que no la lectura. Lo que sí podemos estar totalmente seguros es que no va a ser una santidad general. Eso sí es seguro. Sí. Jesús repite cantidad de veces, serán pocos. ¿Por qué serán pocos? Porque difícilmente hay personas que realmente se lancen a este desapego total de sí mismos, ¿no? Sin embargo, la santidad divina, que es a donde Jesús nos quiere llevar, va a tener grados. O sea, no es una santidad que sea para todos. Va a tener grados y vamos a ponerlo en 2 puntos nada más. Quien haga actos en la divina voluntad, y eso ya es una santidad infinitamente superior a la de todos los santos que ha habido hasta ahora, pero que no hayan hecho vida en la divina voluntad. Eso quiere decir que de repente entran, hacen actos, luego se salen, vuelven a actuar con su voluntad, vuelven a entrar, o sea, están en un entrar y salir. Pero ya tienen el hecho de tener actos en la divina voluntad, en la unidad de la divina voluntad. Y otra santidad que será donde serán pocos, que son los que van a lanzarse totalmente en ese sol divino y van prácticamente a desaparecer. No es desaparecer en el sentido individual, sino desaparecer del mundo. El mundo no tendrá ya contacto con ellos y en ese momento esa persona estará siempre unida, unificada en los actos divinos. Probablemente ahí esté esta ¿cómo diríamos? Diferencia, ¿no? Ajá. Otra cosa que sería importante recalcar es el mal nunca va a desaparecer. Nunca. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice que él siempre va a estar con el hombre, va a estar sujeto a su propia concupiscencia, a sus propios actos, y aparte, o sea, la tentación o la acción del enemigo incitando al hombre al pecado. Satanás nunca quedará encerrado. Este es el reino de Dios. Y este reino de Dios, o sea, según el Apocalipsis, nos habla de que el demonio va a estar encerrado durante n número de tiempo. Sí y no. ¿Por qué sí? Porque el alma que tenga la divina voluntad en ella será totalmente intangible a la acción del enemigo. No, porque él seguirá actuando.
Y es más, Jesús nos habla de que un poco tiempo después de que el reino ya esté extendido, el mal se extenderá como nunca ha existido, como nunca. ¿Qué será ese mal? No tenemos idea, pero son palabras de Jesús. Y que después de eso vendrá el final ya de la historia, el final del tiempo. Así que, bueno, pues este es como lo que a mí me llama mucho la atención de esto. Haré desaparecer de la tierra. Por lo tanto, esta será como la santidad específica, la santidad que Dios quiere, y si yo no la llevo a cabo, bueno, pues es simplemente porque no quiero obedecer. ¿Sí? Entre comillas, el obedecer, pero en fin. Seguimos. Y lo de que no desaparece el mal es porque si no hubiera mal no habría libre albedrío, ¿no? Así es. Y si Dios encerrara al demonio, Dios sería injusto. Sí. Digo, parece absurdo lo que estoy diciendo y pido disculpas, pero sería injusto en el sentido de que a estos grandes santos, con esa santidad tan grande así, pero no los puso en batalla con el enemigo. Todos los demás le van a decir, oye, pero... ¿Y porque nosotros merecemos más? Puesto que ellos ni siquiera tuvieron este enfrentamiento. Esto es como algunas personas dicen, bueno, la Virgen María es inmaculada, así que ella no tiene realmente mérito. Sí han oído, ¿verdad? Sí. No tiene mérito porque ella era inmaculada. Perdón, pero eso es un desconocimiento total de lo que es la Virgen y del momento de la prueba de la Virgen. Y la Virgen tuvo su prueba de conocer todo el mal en el mismo instante de la creación de su alma. Sí, que en el programa pasado lo leí. Así es. Entonces, en fin, no es simplemente vamos a dejarlo en que Él hará desaparecer de la tierra todas las santidades. Y se puede, digo porque estaba pensando, los santos humanos, los que tienen santidad humana, viven en las virtudes, y los que llegan a la santidad divina son fuente de los atributos de Dios, ¿no? Sí. Entonces, de alguna forma, Jesús podría quitar las virtudes. O sea, ya no le va a prestar virtudes a nadie, no les va a dar virtudes, les va a prestar sus atributos para ver si acaban siendo dueños. Sí, pero necesitarían vivir en la divina voluntad, o sea que ese es el punto, ¿no? Digo, porque con eso a lo mejor ya cerraría la oportunidad de santidad humana. Bueno, podría ser una de las formas en que todo mundo, que toda la humanidad aceptara esto, que toda la humanidad durante algún tiempo viviera pensando en eso, y que solamente se dividiera en estos estados en que de unos hacer actos y salirse, estar entrando y saliendo, y otros en hacer vida perenne en la divina voluntad. A lo mejor también pues podría ser. Porque de alguna forma siento que desde que Luisa logra la santidad divina, esa santidad divina ya está en el ambiente, digamos, o sea, ya la puede respirar cualquiera. Ya hay cierto acceso que antes no existía, ¿no? Así es, pero antes de eso tiene que venir esta purificación que viene, ¿no? Sí. O sea, porque Jesús dice que tiene que purgar la tierra porque es indigna de estos portentos de santidad. Y dice, tendrá que quitar a sus enemigos. ¿De qué está hablando? ¿De quitar a sus enemigos? Una forma de quitarlos sería convertirlos. O sea, que se convirtieran. Otra forma, o sea, sería pues desaparecerlos, ¿no? Pero más congruente con la acción de Dios sería motivar tales gracias, tal cantidad de luz, de fuerza, en que aquellos se convirtieran. ¿Sí? Sería la forma más exacta. Y tanto en el libro de Daniel como en el Apocalipsis, donde se habla de que Dios llegará el momento en que ponga paz y ya termine con todo este problema,
Pero esa mano de Dios que se pone y dice basta, será a través de la palabra. O sea, la palabra es el guerrero. La palabra ya sabemos quién es, o sea, es el Verbo eterno, es la palabra de Dios. Pero ese Verbo eterno que en su segunda venida viene a reinar en cada uno de nosotros, y por medio de él, la palabra de él saldrá de las criaturas en cada acto que hagan. Y él nos dice que esos actos serán como soles que darán luz para la conversión de toda la humanidad. Yo creo que por ahí va la cosa, sí. Ajá. Entonces, extrapolando, los enemigos de Dios son las voluntades humanas. Claro, así es. O sea, el peor enemigo del hombre y el peor enemigo de Dios es la voluntad humana. O sea, Satanás queda... Ya sé que esto no va a generar mucho problema, pero Satanás, o sea, no es que estemos tratando de desmentir el enemigo, no. Él tiene muchísimas formas de ataque hacia nosotros en que motiva a nuestra voluntad a desobedecer. No me lleva a desobedecer, me motiva, me halaga, me impulsa, me pone todo lo hermoso, lo necesario para decir quiero desobedecer. Así que el verdadero enemigo, tanto de Dios como del hombre, es su propia voluntad. Uh-huh. A ver, la siguiente lectura es de mayo 1 de 1925. Dice: a ti es dado, hija primogénita de mi divino querer, el hacer conocer los méritos, el valor, el bien que mi voluntad contiene, y su eterno dolor por vivir desconocida, oculta en medio de las generaciones humanas, más bien despreciada y ofendida, y puesta a la par de las otras virtudes por los buenos, como si fuese una pequeña linterna, como son las virtudes, y no un sol como es mi voluntad. La misión de mi voluntad es la más grande que puede existir. No hay bien que de ella no descienda, no hay gloria que de ella no me venga. Cielo y tierra, todo concentra, por eso sea atenta y no quieras perder el tiempo. La misión de mi voluntad es la más grande que puede existir. Y luego, no hay bien que de ella no descienda, no hay gloria que de ella no me venga. Cielo y tierra, todo concentra. Por eso sea atenta y no quieras perder el tiempo. Esto es enorme porque estamos hablando de que cuando esta divina voluntad, que es la fuente de todos los bienes, de todas las gracias, está actuando, habitando en una persona, esa persona se vuelve el recipiente de esta voluntad, y de esa voluntad emana todo el bien que puede existir, y Dios se lo toma a la criatura como si saliera de ella. Eso es lo grandioso, que todos los bienes que Dios otorga, ahora Él lo toma como si fuera la criatura la que otorga esos bienes. No por ella, sino porque es su voluntad en ella y de ella sale. Pero para final de cuentas, para Él lo toma como que es Alejandra la que está otorgando todos esos bienes. Bueno, todo esto que nos comenta Jesús es realmente algo admirable y para dejarnos pues pensando mucho tiempo, ¿no? Pero hay algo que también debemos comentar. Las virtudes son adornos del alma y la divina voluntad se convierte en vida del alma. ¿Por qué decimos esto? Porque las virtudes van a estar supeditadas para su acción a determinados momentos, determinadas, ¿cómo diríamos?, circunstancias de tiempo, de espacio y de personas en las cuales se está desarrollando. Y sobre todo, la virtud no se lleva a cabo en todos nuestros actos.
Digamos, la obediencia no se lleva a cabo en todas mis funciones naturales, ¿no? En el latir de mi corazón, en el respirar, en el ver, en el oír, en mi digestión, en nada. O sea, que todos esos actos son actos que están definitivamente nada más enfocados a la parte humana y están manejados por la voluntad humana. Sin embargo, la divina voluntad se vuelve vida del alma. O sea, la divina voluntad actúa en todos los actos que la voluntad humana tiene participación. Y la voluntad humana participa poniendo a todo el ser, a toda la persona en funcionamiento. Hemos dado en llamar actos voluntarios y actos involuntarios. ¿En qué pensamos que los actos involuntarios son autónomos? Perdón, pero esto es un poquito distorsionado. El acto autónomo no quiere decir que no esté movido, que no esté dirigido por alguien. Y ese alguien es nuestra alma, porque nuestra alma es la que informa al cuerpo, la que pone en funcionamiento al cuerpo, pero lo pone en funcionamiento a través de una de sus potencias, que es la voluntad. Entonces, en todos los actos del ser humano está concurriendo esta divina voluntad para poner el acto, aunque no sea consciente. Más que voluntario o involuntario, es consciente o inconsciente. Yo no tengo conciencia de cómo funciona mi intestino, pero mi alma está dirigiendo toda esa función y ese dirigiendo es a través de la voluntad. Entonces, la divina voluntad, a la hora de unirse con el alma y de participar en todos los actos que esta voluntad humana hace, se vuelve vida de ella. Así que mi digestión, mi latido, mi respiro, mi alimentación de mis células, de mis músculos, de mis órganos, el funcionamiento de todos mis órganos está dirigido por la voluntad divina, donde corren los atributos divinos y se vuelven actos divinos. Así que todo lo que es la persona que vive en la divina voluntad, está desarrollando vida divina. Quizá con esto se entienda aquello de que hay personas que nada más van a hacer actos. Cuando no llevan a cabo este proceso de incrustar en nosotros como vida la divina voluntad, lo que hacemos son actos que son en un momento dado, ¿sí? Vamos a leer algo de esto. Aquí en la lectura de abril 26 de 1928 dice Jesús: hija mía, mi voluntad es vida, es aire, es respiro de la criatura. Ella no es como las otras virtudes que no son ni vida continua ni respiro de la criatura y por eso se ejercitan a tiempo y circunstancia. No siempre se ejercita la paciencia, porque muchas veces falta quien la haga ejercitar y la virtud de la paciencia queda inoperante, sin dar su vida continua a la criatura. Ni la obediencia ni la caridad forman la vida de ellas, porque puede faltar quien tiene el acto continuo de ordenar y a quien poder ejercitar la caridad. Por eso las virtudes pueden formar el adorno del alma, pero no la vida. En cambio, mi voluntad es acto primero de todos los actos de la criatura. Así que si piensa, si habla, si respira, es ella la que forma el pensamiento, la palabra, y dándole el respiro mantiene la circulación, el latido, el calor. Y como no se puede vivir sin respiro, así no se puede vivir sin mi querer divino. Se vuelve necesidad continua para poder vivir. Y mientras se recibe su respiro continuo, no se reconoce. Es tan necesaria que no se puede hacer menos de ella, ni siquiera un instante, porque ella no solo es portadora de todos los actos humanos, sino también es portadora de todas las cosas creadas. Bueno, pues ahí está esa corroborar esto que habíamos mencionado.
Y por último, como decir, bueno, entonces, si es tan grande, si es tan maravilloso como se nos plantea, ¿por qué no entendemos? ¿Cuál es la razón de no entender? ¿No queremos entender? La mayor parte de las veces no queremos, y Jesús lo dice, hija mía, no es que no se entienda, es que no quieren entender, ¿sí? Uh-huh. Pero hay otra razón, ¿no? Sí. Aquí nos dice Jesús. Este es de abril 9 de 1926. Hija mía, ¿quieres saber el por qué? Porque no tienen el paladar purgado y están habituados a los alimentos ordinarios de este bajo mundo, como son las virtudes, y no a los alimentos celestiales y divinos, como es mi querer. Este alimento celestial es gustado solamente por aquel que tiene a la tierra, a las cosas y a las mismas personas como una nada, o bien todas en orden a Dios. Las virtudes que se pueden practicar sobre la tierra raramente están excluidas de fines humanos, de estima propia, de propia gloria, amor por exhibirse ante las personas y de agradar a éstas, y todos estos fines son como tantos gustos al paladar ordinario del alma, y muchas veces se obra más por estos gustos que por el bien que contiene la virtud. He aquí por qué hacen más impresión las virtudes, porque la voluntad humana gana siempre alguna cosa. En cambio mi voluntad, la primera cosa que echa por tierra es la voluntad humana, y no tolera ningún fin que sea humano. Ella es de cielo, y quiere poner en el alma lo que es divino y pertenece al cielo. Así que el propio yo queda en ayunas y se siente morir. Pero si sintiéndose morir y perdiendo la esperanza de que algún otro alimento le quede, se decide a tomar el alimento de mi voluntad. En cuanto lo toma, estando ya su paladar purgado, entonces siente el gusto del alimento de mi voluntad, tanto que no lo cambiaría a una costa de la propia vida. Mi voluntad no sabe congeniar con las cosas bajas y pequeñas que se pueden hacer sobre la tierra, como hacen las virtudes, sino que ella quiere tener todo y a todos como escabel a sus pies, y cambiar todo el interior del alma y a las mismas virtudes en voluntad divina. En una palabra, quiere su cielo en el fondo del alma. De otra manera quedaría impedida y no podría desenvolver su vida divina. Por eso, la gran diferencia que hay entre las virtudes y mi voluntad, entre la santidad de la una y de la otra, las virtudes pueden ser de las criaturas y pueden formar a lo más una santidad humana. Mi voluntad es de Dios y puede formar una santidad toda divina. ¡Qué diferencia! Pero como las criaturas están habituadas a mirar en lo bajo, por eso le hacen más impresión las pequeñas lamparitas de las virtudes que el gran sol de mi voluntad. Bueno, pues esto es una realidad total, ¿no? Sí. Total, así que, bueno, pues tenemos ya esta explicación de Jesús. No sé si tengan algo más. Sí, si no conocemos algo no podemos disfrutarlo. Tenemos que conocer varias cosas, tener varias opciones para saber cuál es la que vamos a escoger y haber vivido ya ahorita en la divina voluntad. Eso nos hace ya ver la diferencia grande que hay entre la santidad humana y la santidad divina. Así es. Estoy pensando en los vicios, que es lo contrario. Para entrar a un vicio normalmente no le gusta a uno, cuesta mucho trabajo, pero después de eso quedas atrapado. Y aquí cuesta trabajo entrar, pero para ser libre. Así es. Sí, es el mismo proceso, ¿no? Es un entrar en algo que no conocemos, que siempre implica temor, implica cierto recelo, implica esfuerzo, pero el resultado es grandioso. Así que ese es el punto final de todo esto, ¿no? Las virtudes, adorno del alma, la divina voluntad, vida del alma. Pues creo que, amigos, que con esto terminamos nuestro programa.
dándole las gracias aquí a Alejandra y a Gracias, doctor. Alejandro. Muchas Gracias, gracias. Alex. Y a ustedes sobre todo, amigos, y ojalá que sigamos en la misma sintonía de la divina voluntad. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, hasta luego.